continúo en la línea de pensamientos que hemos titulado La vida que ora. La vida que ora. Yo creo que una de las temáticas más menospreciadas, y digo esto con mucho cuidado, pero más menospreciada dentro de la iglesia es la oración. A veces nosotros consideramos que la oración es solamente ir delante de Dios y pedirle, y lo simplificamos tanto que menospreciamos el tema de la oración. O consideramos que sabemos mucho, o es algo tan simple como hablarle a Dios y ahí resuelvo y se acabó. Y es mucho más que eso. El mensaje pasado que estuvimos conectándonos, que pretendo grabarlo, ¿verdad? En ese mensaje tratábamos de establecer un fundamento y algo básico sobre el principio de la oración. En los próximos servicios quiero ir a cosas en específicas que se trabajan a través de la oración. Son cosas específicas que cuando oramos suceden en nuestra vida. Hoy quiero que enfaticemos en el hecho de lo que es la oración y el carácter. La oración y el carácter. Si algo va a ser transformado y algo va a cambiar en nuestra vida cuando somos expuestos a un tiempo de intimidad con Dios, es nuestro carácter. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Lucas, y aunque no voy a abundar en la vida de lo que es Jesús, nosotros miramos en el capítulo 6, el verso 12 específicamente, donde la palabra de Dios dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, haciendo referencia a Jesús, en aquellos días él fue al monte a orar. Él fue al monte a orar. ¿Y qué hizo? Pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Ahora nosotros tendríamos que preguntarnos por qué pasó la noche orando. ¿Qué era lo que iba a hacer que tuvo que pasar toda la noche orando? Nosotros vemos en diferentes etapas en la vida de Jesús, en la vida, y voy a decirlo así, la vida práctica de Jesús. Nosotros vemos diferentes etapas donde se va a exponer a una serie de cosas que antes de exponerse a ellas, él oraba. Si algo se destaca de la vida de Jesús, era la oración. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que habría más gente que le seguía, habría más gente que estaban en contacto directo con él a nivel de enseñanza y aprendizaje de lo que podía hacer, lo que traería a Jesús, el reino de los cielos. Y de esos hombres ahora llama a 12 específicamente. De todos los que podían haber, él llama a 12, los llama discípulos, escoge a 12 de ellos y dice la palabra del Señor en el verso 13 que los llama a apóstoles. Y después vemos el nombre de todos ellos. Una vez más, tomaría la decisión de aquellos que en el día de hoy tú y yo, de muchos de ellos, miramos lo que dice las palabras de Jesús porque ellos las plasmaron. Aquellos que le darían continuidad a aquello que Jesús vendría a establecer. Antes de esa toma de decisión, Jesús, el hombre perfecto, Dios hecho hombre, aquí en la tierra, estuvo toda la noche en comunicación con el Padre. Y si Jesús lo hizo, y lo dijimos el miércoles pasado, ¿cómo nosotros no tendremos que vivir de esa forma? La realidad es que Jesús no necesitaba, como nosotros necesitamos, ser corregidos. Jesús no necesitaba esa santificación que nosotros necesitaríamos, pero aún así nos lleva a conciencia con su práctica lo que es cultivar una vida constante de oración. El cultivar una vez más una vida constante de oración. Antes de escoger a los 12, antes de grandes decisiones, antes de enfrentar momentos cruciales en su vida, siempre buscó al Padre. Si nosotros lo vemos como el ejemplo de ejemplos, definitivamente también tenemos la necesidad de poderlo hacer. Definitivamente tenemos la necesidad de todos nosotros tenerlo que hacer. La oración en nuestra vida, y a aquellos que les gusta anotar, no era una actividad ocasional en Jesús, siempre fue parte de su carácter. Y de la misma forma debe ser en cada uno de nosotros. La oración no debe ser una actividad ocasional, debe ser parte de nuestro carácter. Y aunque vamos a ver el desarrollo del carácter, tiene que ser parte de él,
nosotros como creyentes, y así como hemos insistido en otras ocasiones, nosotros como creyentes, definitivamente nuestro carácter es transformado por el tan solo hecho de ese contacto con la presencia de Dios en la vida. Amén. Una vez más, la oración no era una actividad ocasional en Jesús, era parte de su carácter. De las cosas que reflexionaba para moverme a los puntos de esta noche es que la realidad es que nosotros vivimos buscando resultados rápidos. Usted me ha escuchado mencionar eso en estos días. En estos días me hacían la pregunta de por qué la gente quizás dejaba de congregarse. Y una de las razones que yo le daba era la inmediatez que la gente quiere de las cosas. O esperan tanto que las cosas que le están pidiendo a Dios no se dan y por eso salen de la iglesia porque no surgió de inmediato, o Dios de inmediato hace lo que le estaban pidiendo y como ya me lo dio, ¿para qué entonces servirle? La inmediatez, ¿verdad? Y los resultados rápidos es algo que literalmente marca esta generación. Y nosotros queremos respuestas rápidas, nosotros queremos un crecimiento rápido, nosotros queremos cambios rápidos, nosotros queremos los milagros rápidos. Y la verdad es que el carácter y el desarrollo y la formación del carácter en la vida del hombre no es una cosa de un día para otro. No es una cosa de un día para otro, es una evolución, es una formación. Lo que Dios está interesado es hacer en lo que hace por nosotros como en lo que hace dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Una vez más, que lo que Dios está interesado en lo que hace por nosotros, tanto como lo que hace, y nosotros tenemos que estar conscientes, dentro de nosotros. Nosotros muchas veces llegamos a la oración pensando qué puedo recibir, mientras Dios está pensando en quién te estás convirtiendo. Y hacia eso es lo que yo quiero que tú te vayas dirigiendo en lo que vamos a ver. Yo vi un salmo en el día de hoy que eso es lo único que vamos a utilizar. Yo tenía un montón de versos para poder ver y lo que nos vamos a concentrar es en un salmo. Y cómo David se expresó, maravilloso. Una vez más, yo voy delante de Dios en oración pensando qué puedo recibir y Dios piensa en qué me puedo convertir. La oración no solamente cambia mis circunstancias como yo suelo acercarme a Dios para que las cambie, yo tengo que creer que la oración me va a cambiar a mí. Nos acercamos a Dios porque tenemos una petición y queremos que Dios haga algo. Y porque quiero que Dios haga algo, entonces voy a la oración. Y yo tengo que entender que yo no voy a la oración solamente porque yo quiero que Dios me dé ese algo. Yo tengo que creer en lo que me voy a convertir si me lo dio. Si me lo da. ¿Qué va a pasar con mi vida? Tengo la madurez, tengo la capacidad. Es lo que Él quiere, que se manifieste en mí. No solamente una vez más, la oración transforma ambientes. Nosotros podemos orar que sean transformados los espacios, que sean transformados el ambiente. Yo tengo que entender y creer que la oración lo que cambia son personas, que el ambiente, más allá de cambiar, lo que cambia es el corazón. Dios transforma el corazón. No solamente, una vez más, la oración mueve, por decir así, nosotros podemos creer que mueve la mano de Dios. Yo tengo que creer, y esa es la base de lo que yo quiero que tú recibas en esta noche, que a través de la oración se moldea el carácter del creyente. Se moldea el carácter del creyente. Muchos de nosotros cuando pensamos en oración, nosotros pensamos en respuestas, pensamos en milagros, pensamos en provisión, nosotros oramos para dirección. Y una vez más, cuando miramos la vida de Jesús, nosotros descubrimos que sus momentos de oración siempre iban a producir algo más profundo. La oración no solamente impactaba lo que se hacía, siempre se iba a impactar quién era. El impacto mayor siempre va a ser hacia quién eres. De hoy en adelante, cuando vayas a la presencia de Dios, vayas a hacer lo que vayas a hacer, tu enfoque será cómo saldrás de ese lugar y qué transformación será una realidad en tu vida. Hoy creyendo una vez más en la transformación del carácter. Y te decía que te iba a compartir un salmo, porque una vez más, como pastor tengo que buscar
en la Biblia, en la palabra del Señor, donde voy a fundamentar la idea que yo quiero que puedas recibir cuando se esté enseñando su palabra y cuando se esté predicando. Estoy hablando del desarrollo del carácter y veamos un hombre. Y veamos esta vez al salmista. Y es el Salmo 139. Y aquellos que tengan su Biblia me pueden acompañar en el día de hoy. Y nosotros vemos a un David que no sabemos necesariamente el momento histórico por el cual estaba pasando, no sabemos el momento histórico, pero nosotros podemos mirar a un David que esta vez lo que proyecta es una madurez en un salmo reflexivo, un salmo con una reflexión profunda sobre Dios y no solamente sobre Dios, una reflexión profunda sobre sí mismo. A diferencia de otros salmos, como por ejemplo el Salmo 51, no es un salmo que vemos a un David en medio de crisis, no es un salmo que nosotros vemos a un David en medio de la persecución y ahora diciéndole a Dios que le diera la victoria una vez más. Lo que vemos es a un hombre con una madurez y haciendo una reflexión profunda sobre Dios y sobre sí mismo. Y eso es lo que debe surgir en la oración. Y miremos dentro de ese salmo varios puntos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y creo que vamos a leer todo el salmo o lo vamos llevando por etapas. Voy a determinarlo mientras lo vayamos predicando. Pero mira lo que dice la palabra del Señor y mira cómo este hombre escribe. Y mira el inicio. Y ahora tú vas a mirar esto como un modelo de oración para que Dios haga algo con tu carácter. Aquellos que les gusta apuntar una vez más. Va a ser el modelo de la oración para que Dios haga algo en tu ser. Y mira el comienzo. Y yo te pregunto, si tú te atreves a ir delante de la presencia del Señor de esta forma. Mira lo que dice la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado en pasado. Tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Le podremos ocultar algo a Dios? Mira cómo ante la presencia del Señor, ya tú me has examinado por completo. Y vamos a ver algunos detalles sobre eso. Y mira lo que dice el verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El saber que tú me has examinado, el saber que tú me conoces de esa forma, es tan maravilloso para mí. Es tan maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Número uno que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Cuando tú vas a la presencia del Señor en oración, creyendo que transforma tu carácter, tú vas a reconocer que Dios te conoce completamente. Tú no le ocultas nada a Dios. Nosotros no le ocultamos nada a Dios. Dios te conoce completamente. Cuando nosotros vemos esa expresión, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, esa palabra hebrea es usada para implicar un aspecto de investigación, un aspecto, como hemos visto anteriormente, de escudriñar, de ir más allá, de explorar profundamente. Yo quiero que tú sepas en el día de hoy que a Dios no se le oculta nada, que Dios conoce tus pensamientos, que Dios conoce tus emociones, que Dios conoce tus motivaciones, que Dios conoce, dice esos versos, tus palabras antes de que las pronuncie. Él ya sabe lo que va a salir por tu boca, bueno o malo. Él ya sabe lo que vas a expresar. Una vez más, Él conoce tus acciones, pero no solamente conoce tus acciones. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar conforme a lo que es la transformación del carácter. Él conoce tus intenciones, porque no es lo mismo tener acciones que acciones con intenciones. Son las intenciones las que te llevan a la acción. Y hay muchas acciones que nosotros tenemos que no evaluamos las intenciones de esa acción. Y en la intención es donde está verdaderamente el desarrollo del carácter. En la intención, ¿por qué haces eso? ¿Por qué literalmente te lanzaste a esto? Lo que nosotros miramos es el hecho de que Dios conoce no solamente nuestros actos, sino la fuente de esos actos. Y yo quiero que tú reflexiones en eso, porque podemos estar en una evaluación de nuestros actos, pero iremos más allá en conocer la fuente de ellos. La fuente de nuestros actos la conocemos en el tiempo de oración
en la intimidad. Y como nosotros aprendimos el miércoles pasado, y vamos a abundar en eso, en lo secreto, porque en lo secreto delante de Dios yo no tengo que ocultar nada. Si delante de alguien tú no tienes que aparentar nada, es delante de Dios. Nosotros como seres humanos, y es natural y no está mal, queremos quedar bien con todo el mundo, ¿cierto? Y para dar la mejor impresión con todo el mundo, hasta la gente más cercana hacia nosotros, podemos proyectar lo que sea. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Al final vamos a ver unas cosas poderosas sobre eso. Lo quiero dejar para la conclusión porque la misma expresión que nosotros vemos ahora el salmista en el inicio, sin adelantarme el mensaje, es la conclusión. Y lo voy a dejar hasta ahí. Una vez más, vas a reflexionar en el hecho y cuando vas a la presencia de Dios en oración, en cuanto a lo que es esa transformación del carácter, tú vas a tener que reconocer que Dios no solamente ve lo que haces, sino que va a ver por qué lo haces. ¿Por qué lo haces? Y esa es la gran implicación dentro del carácter. Sigamos viendo los versos. Mira lo que dice el verso 7. Leamos del verso 7 al verso 12. Y la palabra del Señor dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Mira la revelación de este hombre, mira la vivencia de este hombre. Mira qué poderoso. Y yo te pregunto una vez más, si tú tienes esa conciencia, ¿dónde me voy de tu espíritu? ¿De dónde huyo de tu presencia? Si voy al cielo y allí estás tú. Si en el Seol, refiriéndose a un lugar de muerte, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Hay gente que busca identificar a Dios solamente en lo bueno, y yo te tengo que dar noticia. Dios no solamente está en lo bueno, Dios está en todo. Dios está en lo bueno, Dios está en lo malo, Dios está en todas partes. Su presencia está en todas partes. La pregunta siempre debe ser si tú la puedes percibir, y por percibirla, permitir que haga lo que tiene que hacer en tu vida para que lo que se manifieste sea bueno. Pero en todas las vivencias de nuestra vida estará Dios. Dice la palabra del Señor: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guarda tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es que no hay diferencia. Tú estás en todo. Tú estás en todo y en todas partes. Irás a la presencia de Dios con ese pensamiento. Vivirás de continuo con ese pensamiento. Número 2. Esto parecería muy básico, pero dime tú si no es difícil poderlo vivir. Mira, el segundo punto que yo quiero que recibas en esta noche es que Dios está presente en tu vida continuamente. Dios está continuamente en tu vida. ¿A dónde miré de tu espíritu?, decía el salmista. David lo que entiende es que la presencia de Dios no estaba limitada a un espacio. Pero yo quiero que tú razones algo en el día de hoy, porque a nivel histórico esto era una idea revolucionaria. ¿Y por qué era una idea revolucionaria? Porque en aquel momento histórico los pueblos paganos pensaban que los dioses estaban ligados a territorios. A Dios solamente se podía encontrar en el templo, y ahora David lo está ubicando fuera del templo. Y la gente que religiosamente hablando podía reconocer a Dios, lo ubicaban en un espacio que lo llamaban templo, no en cualquier lugar. Y ahora David está diciendo: voy aquí y estás tú. Voy allá y estás tú. Voy al otro lado y estás tú. Ponte a pensar si no era una idea del ser humano distorsionada, porque no le podían dar la forma de ese Dios soberano, y los paganos podían tener las prácticas que podían tener, pero la revelación de este hombre iba más allá de una práctica religiosa. Era la relación y la revelación que habría tenido de ese Dios vivo, que le decían que estaba en el templo y él lo percibía en cualquier lugar. Pastor, ¿y dónde estaba en aquel momento? Donde siempre ha estado, en la enseñanza, por supuesto, en lo que se establecería la educación. Habría un lugar donde el pueblo iría y se encontraría con él. Habría un hombre que era el sacerdote que podía hacer el contacto.
Pero Dios nunca ha dejado de ser Dios. Dios ha estado en todas partes. La conciencia que tenemos tú y yo en el día de hoy es diferente en aquel tiempo, porque en aquel tiempo necesitabas de un hombre y ahora tú tienes un acceso libre para poder ir a esa presencia. Y es mucho mayor de tú considerar que tú vas a esa presencia, que esa presencia va contigo. Y eso es lo difícil de digerir, que donde quiera que te metes, sea bueno o sea malo, la presencia está. O tú piensas que cuando hacías las pocas vergüenzas, la presencia no estaba. Es el corito, Dios te ve, Dios te ve. No, pastor, la presencia no estaba. ¿Y cómo el Espíritu Santo después te iba a redarguir? Después de la poca vergüenza, cuando te sentías mal, que le llamamos conciencia, el Espíritu Santo. Lo que pasa es que si yo no tengo un espacio íntimo donde yo sé que me estoy encontrando con Él, y no hay un redarguir, mi carácter no cambia. Yo cuando mando para el infierno a alguien, recientemente me siento mal, antes no me sentía. Yo siempre pongo mi ejemplo. Eso sí le gusta a usted el chisme. Aquí el pastor me hubiera hecho una seña. Quedé algo con el pastor. Aquí el pastor me hubiera hecho una seña. Pero la verdad, antes, te mando y me... ¿Qué? ¿Va a decir algo? Ahora me siento mal. Porque hay una formación del carácter. Rápido disculpa porque reflexiono y sé que es incorrecto. Trato de dar una explicación. Mira, fue por esto, me pasó esto, es por esto. Mi esposa hace. Se te va a romper el cuello, nena. Pasa, ¿verdad? Se sulfura uno. Paro, discúlpame, me sulfuré. Es que por esto. Aprendamos. Es la formación del carácter. David está diciendo, David está declarando que Dios estaba presente arriba, abajo, en el mar, en la oscuridad, en la luz. El carácter verdadero se desarrolla cuando entendemos que vivimos constantemente delante de Dios. No solamente cuando vengo a la iglesia, no solamente en tiempos especiales de congregación. Es la presencia continua de Dios en mi vida. Dios está en todo tiempo y en todo momento. Dios está en todo lugar. No solamente cuando hay gente que observa, nosotros tenemos que estar conscientes que Él nos observa todo el tiempo. Sí, número uno, una vez más. Número uno, Dios me conoce completamente. Número dos, Dios está presente continuamente. Aquí vemos el poder de Dios manifestado y con eso voy a concluir. Continuemos en los versos. Mira lo que dice la palabra del Señor ahora desde ese verso 13 al verso 18. La palabra del Señor dice, porque tú formaste mis entrañas. Esto es poderoso, esto es grandioso. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mira la autoestima de este tipo. Si tú estás leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo, mira lo que él dice, mira una vez más ese verso 13. Tú formaste mis entrañas, ¿cierto? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿De quién él estaba hablando? De él, pero de qué él está hablando, porque ¿quién lo hizo? La grandeza no era de él, la grandeza que él consideraba que podía tener era porque Dios lo había hecho. Y ahora le está diciendo, tú me formaste, tú me concebiste, tú fuiste el que me hiciste. Qué maravilloso es eso. Eso es lo que yo oro por las mañanas, que yo te digo que es una maravilla. Lo que Dios hace, si tú te ves en el espejo y tú dices, qué maravilloso es lo que Dios hace en mí. Hay dos o tres de ustedes que no carecen de autoestima, ¿verdad? Pero Dios habló por aquí. Otra señor, ay Dios. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No, este tipo está brutal. Yo creo que yo hubiera escrito igual que él. Así el Señor. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, esto sí es poderoso. Mi embrión vieron tus ojos. Mira la revelación que él tiene ahora de Dios, que es capaz de decir que cuando él era un embrión ya había visto a Dios. Mira la cercanía que él consideraba tener de Dios. Que decía, cuando era un embrión ya yo te habría visto.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena del desierto. Y aún estoy contigo. Número 3. Cuando tú haces ese momento de oración y de intimidad, esa que forma el carácter, si me dejo llevar por lo que el salmista establece, lo que dice, y esa experiencia que yo quiero transmitir a tu vida en el día de hoy, tú crees que Dios te creó intencionalmente. Este hombre creía que Dios lo había creado intencionalmente. Mira cómo hablaba de él. Yo no sé si tú puedes vivir de esa forma. Pastor, no vivo de esa forma. Te estoy enseñando a cómo hacerlo. Orando, acercándote a Dios. El carácter cambia, tu interior cambia. De la presencia de Dios, lo que tú percibes es cuán grandioso es lo que Él hace en ti. Cuán grande es lo que hace en ti. Careces de autoestima. Ve a la presencia de Dios. Necesitas que alguien te diga que te ama. Deja que Dios te lo diga. Pastor, es que yo no lo oigo. Ora, acércate a Él. No lo vas a oír quizás, pero créeme cuando te digo que lo vas a sentir. Ve a su palabra. Su palabra escrito está. Mi embrión vieron tus ojos. David realmente reconoce que su vida no era accidental. Tu vida no es un accidente. Por eso tú lo reconoces en la presencia de Dios. Eso lo reconoces en la presencia de Dios. Nadie te lo tiene que decir, aunque a veces es bueno que nos lo digan. Y a veces es bueno pronunciarlo, por supuesto que sí. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios en ese carácter, David está creyendo que Él lo diseñó, que Él lo formó, que Dios lo conocía antes de nacer. Lo grandioso de esto, si por ahí está el piano y bajito en el streaming. Lo grandioso de esto es que David encuentra la seguridad, no en sus logros y en todas las capacidades que podía tener y lo que lo habría destacado hasta ese momento, sino en el hecho de haber sido conocido por Dios desde el principio. En su casa no lo querían, pero él creía que el mismo Dios era el que lo había formado. Cuando tú miras históricamente la vida de David, se pone en tela de juicio. El hecho de que en su casa no lo querían. Una de sus expresiones en uno de sus salmos era esa: en pecado fui concebido. La expresión al sentarse con su familia en un momento dado es la expresión que muchas veces nosotros utilizamos cuando solemos decir que cuando estamos los hermanos juntos en armonía, allí envía bendición, Dios y vida. Eso fue una expresión del salmista. Eso fue una expresión de David. Cuando se sentó en el lugar donde no se podía sentar. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque no sabía lo que era sentarse en armonía con sus hermanos. Los que conocen la historia saben que cuando va a la tierra de guerra a llevarle alimento a sus hermanos, los hermanos le dicen: ¿qué hace aquí presentado? Y es lo que iba a alimentarlos. Era un hombre que no tendría el apoyo familiar, pero tendría el apoyo más grande, el del cielo, que decía: desde el vientre. Que decía: mi embrión te vio. Hoy queremos acabar con los embriones. Hay un hombre que en la adultez, la revelación fue de que llegué hasta aquí porque allí me vio, me formó. Eso no es cualquier cosa. Eso viene de una experiencia de intimidad con Dios, de la oración. No eran sus logros, es que Dios lo había conocido desde el principio. De esa misma forma, valga la redundancia, nuestro carácter, el carácter saludable de una verdadera identidad en Dios. Miremos la conclusión de los versos para concluir en esta noche. Dice la palabra del Señor: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios,
Porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Verso 22, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. El verso 23 dice, examíname, oh Dios. Fíjate que reconoce todo lo que Dios ha hecho en su vida y de momento sale el carácter. ¿Cierto? ¿Viste los versos otra vez? ¿Viste como la diferencia en el escribir? Y ahora donde Dios le dice, no, tus enemigos, no, vamos a... Y después de establecer esos versos, vuelve y le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y esto yo creo que es lo más profundo que te voy a decir en toda la noche. Y es a lo que yo quiero que te cuestiones si te atreves verdaderamente a acercarte de esa forma a Dios. Él le dice al inicio, una vez más en ese verso 1. En ese verso 1 dice, tú me has examinado y me has conocido. Pero al final vuelve y le dice, en ese verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en camino eterno. David reconocía que si habría uno que tendría todo el derecho de examinarlo, pero no solamente que tendría todo el derecho de examinarlo, que él sabría que tendría que ser examinado todos los días de su vida, era Dios. Y eso es en lo secreto. Eso es en la oración. Todo culmina en el hecho de poder reconocer de que somos examinados por Dios. El carácter cambia cuando yo permito que Dios me examine. La expresión de David no fue bendíceme. La expresión de David no fue prospérame. La expresión de David no fue protégeme. Eso no es malo. Oramos también todo eso. Hoy estamos hablando de la transformación en el carácter. La oración fue examíname. Examíname. Eso es madurez. Esa es la evolución del carácter. Examíname. Yo no sé si tú lo puedes decir en el día de hoy. Examíname, Dios. Examíname, examíname, examíname. David no se esconde de Dios, sino que se entrega completamente a su inspección. La realidad es, y esto es lo que era confrontativo y es lo que yo quiero que tú puedas evaluar en esta noche, es que una persona inmadura quiere ocultar sus áreas débiles delante de Dios. El que es maduro espiritualmente invita a Dios y se las muestra. Una persona inmadura quiere hacerse hasta el perfecto delante de Dios. El examinar que yo te estoy diciendo, ese examinar que utilizaba el salmista, no era el hecho de considerar que Dios no sabía todas las cosas. Lo estamos viendo desde el principio. Lo que nosotros miramos desde el principio, literalmente, en ese salmo, era la revelación que puede producir esa relación con Dios en la oración, en ese desarrollo una vez más del carácter, de reconocer la omnisciencia de Dios. Así como dice el salmo, ese es el título del salmo. Es la omnisciencia de Dios, Él sabe todas las cosas. Es la omnipresencia de Dios, Él está en todas partes. Es la omnipotencia de Dios, Él es capaz y el todopoderoso de hacer todas las cosas. Y es la santidad de Dios manifestada en mi vida. Examíname. Una persona, y lo voy a pronunciar una vez más, inmadura, quiere ocultar sus áreas débiles, pero la persona madura invita a Dios y se las muestra. A mostrárselas. Me falta esto. Me falta esto. David, esto es poderoso, no estaba aterrorizado por el conocimiento absoluto de Dios en su vida. No estaba aterrorizado de lo que podía mostrarle. Él estaba consolado a través de la historia de su vida por él.
por el mismo Dios. Eso es lo que había experimentado. Él estaba consolado por él. Él estaba consolado por el mismo Dios. Era conocido completamente y aún así amado completamente por Dios. Yo quiero que tú sepas que eso era una de las mayores expresiones de gracia que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Yo te pregunto si en el día de hoy tú lo puedes vivir. Para concluir de ese tiempo de oración, que va el carácter que hemos visto a través de estos versos. Lo que yo quiero que tú percibas en esta noche, que tú recibas y que vivas por ello una vez más, es que en la oración, para que cambie y sea transformado tu carácter, tendrás que revelar tu corazón. En esa oración tú revelas tu corazón. En esa oración va a ser el lugar donde vas a desarrollar la integridad. Es el único lugar donde vas a poder ser sincero. Una vez más, donde vas a poder ser completamente transparente. No puedes escapar de su presencia. Es en esa oración, para concluir en esta noche, que vas a fortalecer la intimidad con Dios. La próxima vez cuando sientas huir y correr de Él, haz todo lo contrario, acércate. La próxima vez que cometas lo que cometas, hagas lo que hagas, sea bueno, sea malo, no te alejes nunca de Él, todo lo contrario, en el desarrollo de carácter, acércate. ¿Por qué digo lo bueno y lo malo? Porque vivimos lo bueno y también nos aparta de Él. En el desarrollo del carácter está lo bueno y lo malo. Nos acercamos nada más cuando estamos pasando las malas cosas y cuando vivimos lo bueno, que no existe. Y lo mismo bueno es lo que te distorsiona el alma y te aparta de Él. Cuando estoy pelado lo busco para que me llene el bolsillo. Y cuando el bolsillo está lleno no te necesito. Terminas perdiéndolo todo. Es el justo y perfecto balance en nuestra vida. La máxima expresión de gracia. Se fortalece la intimidad. Para concluir una vez más ese tiempo de oración, el que transforma tu carácter. Lee ese salmo, en tu caso una vez más. Lee ese salmo. Cuando quieras transformar tu carácter, lee ese salmo. Cuando dudes al entrar a la presencia de Dios, si hay algo que digo esto cuidadosamente, pero lo detesto, es como hay gente que quiere excluir a otros de que puedan vivir una vida con Dios por lo imperfecto que puedan ser. Proyectamos un Dios tan santo, Dios no va a dejar de ser santo porque no lo proyectes de esa forma como te voy a explicar. No debes de acercarte a Dios en la condición en que estás. ¿Y cómo te acercas? ¿Cómo me acerco? En pecado. ¿Cómo vas a buscar a Dios en pecado? ¿Y para qué lo busco? Sucio, hipócrita, acercarte a Dios. ¿Cuándo lo busco? Lo que pasa es que no me quedo en esa condición. Yo creo en la transformación de mi carácter. Yo creo en que me acerco y cada vez que me acerco hay un ajuste nuevo.